106.5. 4:16. Con nosotros está Magín Díaz, viceministro de Hacienda. Ayer hablamos, ayer o anteayer, de deuda pública, y en las valoraciones de los 3 años del gobierno de Danilo Medina se han ponderado una serie de temas positivos, pero cuando se habla de los elementos negativos siempre se cita lo relativo al endeudamiento, creciente endeudamiento. Incluso hay unos números por día en el endeudamiento de los 3 años. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Comencemos por ubicar el momentum actual. ¿Cuál es la situación de nuestra deuda externa y de la interna con y sin Banco Central, la famosa cuasi fiscal, y a partir de lo que ustedes analizan y de los organismos internacionales? ¿Es verdad que ya estamos al borde de lo insostenible o todavía no tenemos alguna cabelita? Adelante. Una de las áreas más transparentes del gobierno es la publicación de los datos de la deuda pública, que se actualizan mensualmente en la página de la Dirección de Crédito Público. Es decir, que las informaciones son públicas. Sí. Se actualizan regularmente todos los meses. Y al cierre de mayo, junio, el monto de la deuda del gobierno sin el Banco Central es de alrededor de 23.500 millones de dólares. Que eso equivale más o menos a 36% del PIB. Esa es la deuda del lo que se llama el sector público no financiero sin el Banco Central. Si ponemos al banco, ¿a dónde? Ahí es que llegamos al 50, si ponemos la del banco. Al cierre de este año, si sumamos el banco, vamos a estar más o menos entre 46.5% del PIB. Es decir, que nos estamos acercando a lo peligroso que es el 50. Bueno, no sé ese nivel si es peligroso o no. No, que siempre se ha dicho, digo que uno ha escuchado a especialistas hablando. Es un número interesante el 50. Sí, de que a partir del 50, ya que un país tenga comprometido el 50%, ya eso es mucho, ¿no? Esos 46, ¿ustedes lo recibieron en cuánto? ¿En qué porcento de PIB? Nosotros recibimos la deuda en 19, un poco menos de 20.000 millones de dólares. Y ha subido del PIB. ¿Y ha subido? A 36. A 23.500 a la fecha. Ha subido alrededor de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Entonces, está en 46, según los datos de ustedes. Sí, nosotros la recibimos un poco menos de 30% del PIB. ¿Del PIB? Sí. Pues demasiado, el ritmo es muy acelerado. El ritmo a que aumenta la deuda está definido cada año por el presupuesto de la nación. Pero eso a veces uno se sorprende cuando dicen, sale, el gobierno se endeudó mucho este mes. No, el gobierno se endeuda a lo largo del año y va pagando también deuda. Y este año, por ejemplo, el Congreso aprobó un presupuesto deficitario de unos 75.000 millones de pesos. A grandes rasgos, la deuda va a aumentar en ese monto. O sea, entonces, es bueno ponerse bochista y explicar eso. Cuando uno dice que hay un déficit de 75.000, es que eso es lo que el gobierno no tiene, sino que va a tener que tomar prestado para completar sus gastos. Juan Bosch, ¿comprende? Ese es el monto de gasto. Se acabó el presupuesto por encima de los ingresos, ¿no? Exacto. Estamos en 70.000 millones. Ahora, ese es lo que equivale este año a 2.4 del PIB. Ahora, es muy importante esto. O sea, el análisis de la deuda, de la sostenibilidad de la deuda, es un análisis que tiene que mirar adelante. El tema no es si el nivel de la deuda ahora es alto o no. El tema es si el déficit es alto o no. ¿Cuál ha sido el principal objetivo que ha supeditado todos los objetivos del gobierno en este periodo? Bajar el déficit fiscal. El déficit del gobierno, del sector público no financiero, en el 2012 fue 6.8. Luego se bajó a 2.8. Se mantuvo el 2.8 en el 2014 y este año en el presupuesto es 2.4. Y el año que viene va a ser menos 2.4. Se está trabajando en definir esa meta. En la medida en que el déficit sea menor, la deuda crece a un ritmo menor. Cuando pasemos a superávit, la deuda se estabiliza y empieza a bajar. Entonces, el país puede estar tranquilo porque la principal meta del gobierno, y para eso... si hemos tenido... eso así. Cuando te dice el país está tranquilo. Claro. ¿Cómo respirar? El hecho de que aquí no hay una catástrofe de deuda, ni mucho menos. Sí, la deuda ha subido. Ha subido a partir del año 2007.
fruto de la crisis internacional, el gobierno decidió aumentar mucho de los subsidios en el 2008, pero si el déficit va bajando, la deuda es sostenible. O sea que ahí es bueno destacar que el asunto está más que en la preocupación de que subió a un 36, destacar que bajó de 6.8 el déficit fiscal a 2. O sea, la buena noticia es que si bien el monto y el porcentaje con relación al Producto Interno Bruto, lo que produce el país, ha aumentado y la gente se asusta, lo cierto es que el déficit ha bajado de 6 punto algo a 2.4, es lo que usted dice. Exactamente. Digo, es la realidad. Y para que se tenga una idea del esfuerzo que hizo el gobierno, o sea, el ajuste que se hizo entre 2013 y 2014 de 4 puntos del PIB es el ajuste fiscal más grande que ha hecho un país de América Latina en los últimos 20 años. Crimen, casi. De hecho... con un déficit fiscal que encontraron en el 2012, que se decía que el gobierno no iba a tener dinero para implementar las políticas públicas. Bueno, se han implementado ahora. Y fíjate que el manejo de la deuda está siendo tan reconocido que la reciente mejora de la calificación de riesgo menciona explícitamente como uno de los factores de mejora, en mayo, que mejoró Standard & Poor's la calificación, el manejo de la deuda pública, mucho más profesional, una ley de crédito público. O sea, la Dirección de Crédito Público maneja $4,000 millones al año con un presupuesto de $3 millones. Pero la mala noticia, empleados, por ejemplo. Pero la mala noticia, si pudiera llamarse de ese modo, es que el gobierno actual está gastando 150 pesos por cada 100 pesos que recibe por concepto de ingresos tributarios, según el especialista en tema presupuestario José Rijo. ¿Cierto o no? Bueno, no sé exactamente a qué nivel de gobierno él se refiere. Este año el gobierno central se está manejando con un déficit de 2.4 del PIB, que es aproximadamente 75,000 millones de pesos. Ahora, el déficit consolidado del país es mayor porque hay que sumarle el del Banco Central. Ahora, eso es. Siempre es bueno analizar el déficit del Banco Central con mucho cuidado. Después de una crisis bancaria, nunca un país resuelve el problema de su Banco Central en 10 años. Por ejemplo, Chile, que es uno de los países más solventes fiscalmente, tuvo una crisis bancaria en el año 1982 y su Banco Central 30 años después tiene un déficit cuasi fiscal. El tema del Banco Central hay que verlo aparte en el sentido de, ¿hay inflación? No, no hay. ¿Hay inestabilidad cambiaria? No, no hay. Entonces, la política monetaria no hay duda de que es correcta, de que hay estabilidad macroeconómica. Ahora, ¿el gobierno tiene déficit? Sí, lo aprueba el Congreso. Cada año Hacienda toma deuda, pero también paga. Ahora, la clave es, y el país eso es lo que tiene que monitorear, el gobierno está comprometido y quiere que lo monitoree, a que cada año el déficit va a ser menor. La clave cuando la deuda es alta es que cada año el déficit sea menor. Ahora, no puede pasar a ser cero de una vez, porque entonces tendríamos que parar el gobierno. Cuando la misma sociedad le exigió al gobierno que el gasto en educación lo subiera de 2.4 a 4. Es decir, que la magnitud del ajuste aquí es mayor de lo que la gente analiza, porque se bajó el gasto público, pero a la vez se aumentó el gasto en educación. O sea que hubo que recomponer toda la estructura de gasto en los primeros 2 años de gobierno. Para usted que se montó ahora en el vehículo, hablamos con Magín Díaz, viceministro de Hacienda. Bueno, en 2012 y todo el año 2013 hubo un movimiento llamado Justicia Fiscal, que habló sobre el déficit fiscal en la República Dominicana, un hoyo fiscal que nos iba a comprometer como país y precisamente predijo lo que estamos viviendo hoy en día. ¿A qué se debió el déficit fiscal del año 2012? El déficit fiscal, bueno, siempre tuvo varias razones ese déficit. Ahora, la principal y que no se ha analizado mucho es que los ingresos se cayeron en ese año con respecto a lo presupuestado, más de 30,000 millones de pesos. Y la otra razón es que el gasto de capital aumentó en ese año, muy por encima de lo que es el promedio histórico, que hasta esa fecha el promedio histórico de la inversión era alrededor de 3.8% del PIB y ese año fue un poco más de 6% de capitales. Inversión. Es decir, que esos fueron los dos principales componentes. Y bueno, hay que entender que el presidente Fernández aceleró el ritmo de obra y terminó obras que ahora estamos recibiendo el beneficio. Tampoco los déficits no son malos per se. O sea, gran parte de ese déficit fue inversión pública que ahora estamos viendo los beneficios. Ahora,
O sea, Estados Unidos tiene varios años con déficit de 10% del PIB. Ahora, nosotros no podemos tener 10 años corrido déficit de esa magnitud. Entonces, el gobierno encontró lo que encontró. Ahora, y a partir de ahí ha bajado el déficit. Yo viví una situación en Maryland, por ejemplo, que me encontraba de visita por un asunto de estudios y de vacaciones familiares, donde miembros familiares que trabajaban en el gobierno de Estados Unidos fueron mandados a su casa porque el gobierno en ese entonces de Obama no tenía con qué pagar los salarios de los que trabajaban en el tren gubernamental. Y en Maryland se cerraron las oficinas gubernamentales por un paro que hubo con el tema del Congreso, de enviar el presupuesto, de que el Congreso no lo aprobaba. Y yo creo que ahí es que nosotros no podemos llegar a afectar directamente a la ciudadanía. Sí, lo que ocurrió en Estados Unidos no fue un problema de liquidez que no podía pagar, fue un tema político que el Congreso no le aprobaba el presupuesto y por tanto no podían ejecutar. Pero liquidez siempre va a tener Estados Unidos. Ahora, no hay razón. Cuando hay crisis de deuda, los indicadores son muy evidentes. Cuando ha habido crisis de deuda aquí, hay 3 episodios fáciles de recordar. 1984, que fue la gran crisis de la deuda de América Latina. 1990, que fue una crisis casi creada por el doctor Balaguer, financiando obras a través del Banco Central, la emisión de inorgánicos. Y en el año 2003, por la crisis bancaria, que no tenemos ni siquiera que hablar de temas políticos. La crisis bancaria creó una crisis de deuda. Y es evidente lo que pasa cuando hay crisis de deuda: devaluación, inflación, inestabilidad de precios. Y eso no estamos cerca ahora de que pase. La deuda ha subido, es alta dado nuestros niveles de ingresos, pero el gobierno está comprometido a bajar cada año el déficit y a bajarlo a una velocidad que sea socialmente aceptable. O sea, yo puedo bajar el déficit a 0 el año que viene. Bueno, tendría que tirar a la calle 200,000 empleados, ¿no? O bajar el gasto en programas sociales. Eso no es lo que queremos. Entonces, fíjate que las calificadoras reconocen, los organismos internacionales han elogiado la política fiscal. Se redujo en el primer año mucho y luego gradualmente como debe ser. El Fondo Monetario acaba de reconocer en noviembre el manejo de la política fiscal. Ahora, eso no quiere decir que está todo perfecto, para nada. Pero el manejo de la deuda ha mejorado muchísimo con la ley de crédito público. Ahora el Ministerio de Hacienda tiene un control que antes no existía hace 6 o 7 años. ¿Cuáles fueron los efectos positivos para ese manejo del déficit, del negocio de resolver el asunto con Petrocaribe? Porque creo que tuvo una gran utilidad Petrocaribe, e incidencia en esto. Sí, Petrocaribe también es uno de los aspectos que más se ha reconocido a nivel internacional sobre lo que es un manejo moderno de las finanzas públicas. Y básicamente se redujo la deuda en casi 2.100 millones de dólares. ¿En cuanto al PIB en porcentaje? 3.3% del PIB. O sea, 2.000 millones de dólares son más de 90.000 millones de pesos que de un día a otro se redujo la deuda del país. En una transacción totalmente transparente se emitieron bonos, 1.933 millones para cancelar una deuda de 4.027 millones de dólares. Entonces los países que hacen su manejo moderno de la deuda como Chile, México, hacen este tipo de operación, pero ninguno lo ha hecho de manera tan grande. Obviamente se dieron todas las condiciones. Teníamos una deuda grande con un país, que es Venezuela, por el tema de Petrocaribe. Ellos estaban en disposición de aceptar ese recorte de deuda de 52% y nosotros teníamos la oportunidad de emitir bonos por ese monto para pagar la deuda. Y eso fue lo que se hizo. Y esa operación de 4.000 millones de dólares tuvo un costo de emisión de 2.5 millones de dólares. Eso fue lo que pagó el país. Y ayudó a reducir sustancialmente ese déficit. 2.100 millones de dólares bajó la deuda. ¿Es un ideal imposible cero deuda? Bueno, hay países que la tienen, como Chile. No necesariamente es lo óptimo, porque si a veces la deuda te reparte entre generaciones obras de infraestructura muy grandes, que no es justo que la pague una sola generación, sino una gran presa de 50 años, eso es óptimo financiarlo. La deuda no es mala de por sí. Lo que hay que ver es en qué se invierte. Ahora, bajar la deuda requiere lo que hizo Chile durante 30 años, tener superávit en el gobierno durante 30, 40 años de manera consecutiva. Y el gobierno dominicano en los últimos 10, 15 años solo ha tenido superávit en el año 2002 y 2007.
Entonces tenemos un problema estructural. Como ilustración, ¿qué pasó en el 12 y en el 7? En el año 2007 hubo ingresos extraordinarios muy grandes por la Falcon Bridge. Fue el año que la Falcon Bridge dio más recursos. Entonces la presión tributaria ese año fue la más alta que se ha visto en los últimos 20 años. Fue 17% del PIB. Esa fue, y hubo otros ingresos extraordinarios por venta de empresas. Es decir, que la recaudación ese año fue la más alta de la historia. Ese fue el año de Verizon. 2007, ese fue el año de Verizon y la Falcon Bridge. Claro, Falcon Bridge ese año fue el año que más dio y al año siguiente se cayó el precio del níquel y casi no dio nada. Yo siempre me he preguntado por qué nosotros como país en la dictadura de Trujillo, pudimos pagar la deuda externa, tener una buena economía sostenible, y en democracia no hemos podido llegar a ese ideal. O sea, ¿por qué esa como divergencia? Tal vez son épocas distintas, sí, pero uno se pregunta, porque también en otros aspectos hemos fallado. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Bueno, es difícil comparar. Cuando Trujillo pagó la deuda, que casi no había deuda tampoco, era un estado pequeñito. No necesariamente la deuda es mala. El tema es que el gobierno necesita generar superávit a lo largo del tiempo para pagar esa deuda. Y eso se va a lograr en unos años al paso que vamos. Bajar el déficit es la clave. Ahora, cero deuda era la política de Balaguer, pero quería hacerla sobre, entonces la financió con el Banco Central. ¿La deuda norteamericana con relación al PIB desde cuánto? No, 100% del PIB. Más o menos. Pregunta un amigo. Claro, genera riquezas enormes. Pregunta un amigo, Ain, que ¿qué está haciendo el gobierno dominicano con los ingresos que representa precisamente el no pago del costo, por ejemplo, del combustible importado desde Venezuela por vía de Petrocaribe? ¿Qué se hace con esos recursos que se ahorra el país, que no se está pagando en el momento en que se recibe, por ejemplo, ese combustible, el petróleo en sentido? Sí, no, como funciona Petrocaribe es que al momento de importar, en lugar de pagar el 100% de la factura, de acuerdo al nivel que está el precio del petróleo, hay una parte que el gobierno se convierte en deuda de largo plazo. Y es la deuda que se acumuló en los últimos 10 años, porque el acuerdo empezó en el 2005, de 4.000 millones de dólares. En los últimos años se presupuestaba 500, 600, hubo un año que llegó a 700 millones de dólares. Y ese monto de financiamiento se coloca cada año en el presupuesto para financiamiento general del presupuesto. Entonces lo usa para diversos tipos de gastos. Pero se puede... Petrocaribe establece precisamente fines específicos para los que se debe destinar precisamente ese dinero. Claro, y si tú ves el presupuesto, se utilizaba para subsidio, gasto social. Cada gasto tiene identificada su fuente de financiamiento. Entonces eso está repartido y cada año se puede buscar para qué se usaba el monto especificado cada año de Petrocaribe, que en promedio en los últimos 10 años, alrededor de 400 millones de dólares. Viceministro, muchísimas gracias. Usted es un buen comunicador. Bueno, hablar con lo que saben. Bien documentado. Una importante explicación sobre la deuda y los déficits. Es importante establecer esa relación y esa situación que se da con déficit y deuda y cómo están hermanados. Así que muchísimas gracias. A la orden siempre. Magín Díaz, viceministro de Hacienda, ha estado con nosotros. Cambio y fuera, Mauricio.